Muy bien, mis hermanos, pues vamos a la palabra del Señor. Hemos venido a cantar al Señor, cantarle alabanzas, tener este tiempo de memorial de lo que el Señor hizo a nuestro favor, y es tiempo ahora de estudiar la palabra. Qué bendición que tenemos tanto por estudiar, ¿verdad? La palabra del Señor es tan amplia, 66 libros que tenemos ahí para darnos gusto, para ir poco a poco leyendo, meditando y sobre todo buscando cómo practicar, cómo ser no solamente oidores, sino hacedores de la palabra del Señor. En esta ocasión vamos a ir al libro de Daniel capítulo 1. Vamos a estar ahí meditando acerca de las convicciones de 4 chicos. Pero más que verlo como un pasaje histórico, vamos a tratar de pensar en nosotros. ¿Qué cualidades de ellos tengo yo? Y sobre todo pensando en ese tema de las convicciones. ¿Cómo es que esta gente se mantuvo tan firme, tal como lo veremos, en cuanto a lo que habían creído? ¿Cómo es que se mostraron inamovibles? Se mantuvieron en su lugar, en el lugar que le corresponde al creyente hasta el día de hoy. Y ese lugar es permanecer en nuestra fe, mantenernos firmes en lo que hemos creído, porque el Dios en quien hemos creído es uno, el Dios en quien hemos creído es real, está vivo, el Dios en quien hemos creído tiene un plan, sigue ejecutando su plan. El Dios que hemos creído, otros lo deben conocer, otros deben creer en Él. Así que, leyendo ese capítulo 1 de Daniel, vamos a ir haciendo esto poco a poco. Vamos a ir texto a texto. Por lo menos en algunas partes vamos a hacer en algunos bloques de texto, pero en otros vamos a ir muy despacio, especialmente la primera parte, porque va en relación a convicciones, pensando que las convicciones es imposible perderlas. Y vamos a ver por qué. El versículo 1 dice: en el 3er año del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Muy bien, esto se lee muy rápido, pero esto es muy duro. Esto es terriblemente duro. En primer lugar, lo que entendemos es que un sitio tiene que ver con un ejército que rodeaba una ciudad en aquel tiempo y nadie podía entrar, nadie podía salir. El sitio de una ciudad es mantenerse incomunicados. Es imposible tener alguna forma de comunicarse con el exterior. Ni nadie del exterior puede entrar para traernos noticias. ¿Cómo están las cosas? Incomunicados totalmente. Y como nadie puede entrar, nadie puede salir, pues no hay comercio. Y entre ellos, pues no hay comida. Están desabastecidos totalmente. No hace mucho, ahí en Murcia estudiamos el libro de Jeremías. Y como el libro de Lamentaciones también fue escrito por el profeta Jeremías, es Lamentaciones que describe un poquito más cómo es la situación en una ciudad que está sitiada. Quiero recordar esto, quizás algunos vieron ese estudio, y si no, de todas maneras podemos recordar esto. ¿Qué significa estar en una situación como la que estaba Jerusalén y como la que nos describe Daniel 1:1? Pues el profeta Jeremías, en Lamentaciones, nos dice lo que estaba sucediendo ahí. Por ejemplo, en el capítulo 4 de Lamentaciones, 4, en el versículo 4, dice: de sed se le pega al niño de pecho la lengua al paladar. Los pequeñuelos piden pan y no hay quien se lo dé. Sería tan duro, tan cruel escuchar el llanto de un niño pidiendo pan y no hay. ¿Qué será para un padre, para una madre, escuchar ese llanto y la imposibilidad de darle algo para comer? Imposible, no hay. Quiere agua, dice, la lengua se le pega al niño, está tan seca, está tan hambriento. ¿Qué será eso? No lo podemos imaginar siquiera, supongo. Luego de ello, en el capítulo 4, siempre en el versículo 5, dice: los que comían delicados manjares desfallecen por las calles, los que se criaron entre púrpura se abrazan a los estercoleros.
son los nobles, son los riquitos de aquel tiempo. Son los que se criaron allí y nacieron, como se dice, en cuna de oro. Pero ahora están en los vertederos buscando algo que comer. ¡Qué cruel! Además de eso, en el versículo 4:6 dice: porque más fue la iniquidad de la hija de mi pueblo que el pecado de Sodoma, que fue destruida en un instante, sin manos que se alzaran contra ella. Versículo 9: más dichosos fueron los muertos a espada que los muertos por el hambre, porque estos murieron poco a poco por faltarles los frutos de la tierra. Es aquí cuando seguramente la persona piensa: mira, ¿por qué no morí de una muerte tan rápida? ¿Por qué tengo que morir en una muerte tan lenta? Es que eso debe ser la muerte por hambre. Poco a poco van acabándose las fuerzas. Poco a poco se van acabando las capacidades, aún de pensar seguramente. Y se va apagando la vida, pero lentamente y con dolor, con sufrimiento. No solo por lo que me pueda suceder a mí, sino lo que yo veo alrededor. 18 meses duró aquel asedio, aquel sitio de la ciudad. Una muerte lenta para esa población. Sí que eran crueles los babilonios, ¿verdad? Pero no solo los babilonios, era la práctica común de los ejércitos de su tiempo, matar de hambre. Es interesante que cuando uno lee la historia de algunas guerras contemporáneas, todavía se usa ese método, matar de hambre. Eso es terrible. Hay que tener un corazón bastante pervertido para llegar a ese punto, pero sigue sucediendo porque es el corazón del ser humano. Y llega al punto que dice Jeremías en el libro de Lamentaciones 4, versículo 10, las manos de mujeres piadosas cocieron a sus hijos propios hijos les sirvieron de alimento en el día del desastre de la hija de mi pueblo. Imposible imaginarse eso, en verdad. Qué situación más cruel. Así que cuando leemos Daniel 1:1, lo que se nos dice es: mira, hay un rey, Nabucodonosor, el rey quizás la nación más poderosa de su tiempo, con un ejército terriblemente cruel, con soldados que parece que no tienen sentimientos. Ha venido y tiene sitiada la ciudad de Jerusalén. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Una vez que termine ese asedio a la ciudad, el tener sitiada la ciudad, entonces ese ejército va a entrar. ¿Quién se puede levantar y tener las fuerzas para enfrentarse a esos guerreros? ¿Quién? Están totalmente perdidos. Todo eso como consecuencia del pecado de la nación de Israel. Eso también estaba predicho por el Señor. Eso estaba en el plan de Dios de hacer lo que Él no quiere hacer. Él no quiere castigar al hombre, no quiere. Él quiere salvar. Sin embargo, Dios es justo y hay una ley divina. De tal manera que el pecado tiene consecuencias. Y estas eran las consecuencias de una nación que había conocido al Dios único, verdadero, que Dios había hecho todo para librarles, para darles libertad, para darles una tierra que fluye leche y miel de abundancia. Y ahora no tienen nada. Y van a ser asaltados. Todo lo van a perder. Qué triste cuando despreciamos la bondad de Dios. Entonces nos exponemos a la nada, absolutamente. Como este pueblo viene a conquistar, entonces va a entrar. Y entonces dice el versículo 2, describiéndonos lo que sucede. Entonces, una vez que ha entrado ese ejército ahí, dice Daniel 1:2, el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios. Los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Son asaltados. Mira lo que pierden. Dice ahí el enfoque del versículo 2, es que pierden objetos que se usaban para el servicio en la casa de Dios. Mucho oro, hombre. Eso era tremendamente tentador para un ejército que viene a conquistar, a saquear. Por supuesto que se van a llevar eso. Ahora, son utensilios consagrados al servicio del Señor.
¿Qué será para esa gente ver que estos entran como entran a cualquier lugar? Entran al lugar que para ellos era santísimo y entran ahí a profanar el templo y a llevarse estas cosas, cada uno haciendo lo que quiere con las cosas que hay allí. ¡Qué dolor! No solo de la pérdida de cosas, una gran pérdida, sino también que les están robando no solamente esas cosas, sino algo que tiene que ver con sus creencias. Terrible, humillante. Pero no solo eso se roban. Versículo 3. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajera de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes. Es que también se llevan las vidas, por supuesto. La vida de las personas ahí. Están conquistándolo todo. Se han robado las cosas más sagradas para ese pueblo. Pero se están robando a las personas mismas. Se las llevan como parte de su botín. Y entre esos, entonces, comienza a decir, mira, yo quiero chicos fuertes, los mejores. ¿Y quién van a ser los mejores? Entonces, se nos describe que él pide, versículo 4, muchachos sin defectos físicos, de buena presencia, instruidos en toda sabiduría, sabios en ciencia, de buen entendimiento e idóneos para estar en el palacio del rey y que les enseñase en la escritura y la lengua de los caldeos. ¿Vale? Entonces el rey pide, y como es el rey, el emperador, pues le van a traer lo que él quiere. Quiere, muchachos, esa palabra es interesante porque en un lenguaje muy, muy nuestro podríamos decir que se podría traducir la palabra críos. Tráeme unos críos. Más o menos es lo que dijo el rey, ¿no? Es decir, gente muy joven, llenos de vida. Entonces, eran menores, piénsalo. Dice que deben ser chicos que habían estado en los palacios del linaje real. Tenían sus padres. Ahora, el versículo 1 dice que Nabucodonosor, para empezar, se llevó al rey. Y seguramente a toda su corte, es decir, a todos los que correspondía ese lugar especial al lado del rey. Estos chicos habían sido arrebatados de sus hogares. Quizás muchos de ellos ya eran huérfanos, sus padres habían muerto, seguramente. Pues esos quiere él, príncipes, excepcionales, porque pide que tengan fuerza física, sin defectos físicos, excepcionales físicamente. Atléticos, podríamos decir, inteligentes, bien educados, de buenos modales. Quiere lo mejor de lo mejor. Ahora, él dice otra cosa muy importante. Dice al final que quiere que esos chicos sean educados, pero ya vienen educados. No, pero quieren que sean educados según la cultura babilonia. O la cultura caldea, dicho de otra manera también. Esto sería como, quiero que se reeduquen, que sean reeducados. Ya vienen educados, tienen que ser inteligentes, instruidos y demás. Pero él quiere que sean formados de acuerdo a su cultura, a su nación. ¿De qué nación estamos hablando? De Babilonia. Y se sabe mucho acerca de las creencias relacionadas con los aspectos de ciencia de Babilonia. Fíjate que es interesante esto. Entonces, lo que el rey quiere, el rey babilonio, lo que quiere es más o menos lo que sucedió el siglo pasado en el Oriente, en el lejano Oriente, en la China específicamente. Hubo una revolución, pero se le llamó la revolución cultural. Y eso significaba que se habría de imponer al pueblo una doctrina política. Se le llamaba la doctrina maoísta o de Mao. Y para ello, entonces, los que estaban en el poder destruyeron reliquias, todo asunto histórico. Entonces saquearon los sitios culturales y los sitios religiosos. Si eso nos hubiese pasado al día de hoy, significa, te quedas sin iglesia, te quedas sin Biblias. Y tú tienes que aprender, olvídate de los textos que has aprendido, ahora vas a aprender esto que yo te digo. Eso sería una reeducación.
impuesta a la fuerza, porque esa es una verdadera revolución. Es decir, esto no es nuevo, ha pasado, y ha pasado no hace mucho. Sigue pasando. Más o menos es algo como lo que tenemos todavía en Oriente, por ejemplo, en Afganistán, por ejemplo. Viene una reeducación para la población. Sigue sucediendo. Ahora, volvamos atrás al tiempo de Daniel. Mira, dice en el versículo 5, que el rey les asignó una porción diaria de la comida real y del vino que él bebía, y ordenó que los educara durante 3 años para que al cabo de ese plazo se presentasen delante de él. Vale, uno podría decir, qué dichosos estos chicos, ¿eh? Mira, vaya, lo perdieron todo, pero ¿cuánto han ganado? El rey quiere que sean educados en lo mejor de lo mejor. Tienen una beca, se fueron de Erasmus. 3 años para ser educados con la mejor educación de su tiempo. Y no solo eso, la beca es completa, incluye comida y vino. Y real. ¡Qué magnífico! Pero un momento, ¿de qué está hablando la palabra del Señor? Bueno, se sabe, históricamente sabemos que la comida en los lugares caldeos y específicamente en Babilonia, antes de que llegase al rey, había sido ofrecida a los dioses de su lugar. En Ezequiel, que también es uno de los libros proféticos que hablaban de lo que habría de suceder con este pueblo, que Dios había predicho esto precisamente. En Ezequiel capítulo 4, versículo 13, dijo el Señor: así comerán los hijos de Israel su pan inmundo entre las naciones, a donde los arrojaré yo. ¿A qué se refería Dios con eso? Cuando habla de pan inmundo, también en otro pasaje dice de viandas impuras. ¿Qué significa? ¿Que comerían comida pasada, caducada? No, Dios no estaba hablando de eso. Dios estaba hablando de comida ofrecida a los ídolos paganos, y el pueblo suyo, que había sido considerado el pueblo, la nación escogida por Dios, habría de comer esa comida como castigo de Dios por haberle rechazado. Eso era escandaloso para un judío, pensar siquiera llegar a comer la comida de los gentiles. Por ejemplo, qué escándalo para el apóstol Pedro cuando el Señor en una visión hace que vea toda clase de comida ahí. Ahí había cerdo, jamones. Pero un judío comer eso, Dios le dice, mata y come. Y él le dice al Señor, se le opone al Señor, el apóstol Pedro. Y dice, no, Señor, jamás he comido comida impura. Es pensar, estos que han tenido una educación, aún en sus comidas, en sus dietas han sido tan rigurosos, ahora comer una comida ofrecida a los ídolos. El Señor lo había profetizado, habrían de comer viandas impuras, es decir, sacrificadas a los ídolos. Ese era un shock terrible. Y el rey lo que está diciendo es, quiero una reeducación de estos chicos. Quiero que coman la comida que ha sido ofrecida primero a mis dioses, diría el Dios de Nabucodonosor. Era parte de la humillación hacia aquella nación conquistada. Lo mejor de lo mejor estaba sometido totalmente al dominio de este emperador. ¿Y qué decir de la educación? 3 años en las letras y la lengua de los caldeos. Pues mira, en la cultura babilonia, ¿qué se aprendía? Bueno, se aprendía astronomía, se aprendían ciencias, pero entre otras cosas se aprendía el espiritismo y la magia, la alquimia, dirían muchos. Era parte de la educación, aprender espiritismo. Eso está ahí, en los escritos, en la historia, está ahí. Ahí nació toda esa ciencia. La protociencia se le llama, de hecho. Es decir, comes, eres educado, haces un trabajo y todo tiene que ver con la cultura pagana de un pueblo que había creído en un Dios único y verdadero. Parece bien tener la vianda, tener la comida del rey, tener la educación de los príncipes, parece bien.
Pero piénsalo, tiene que ver con dar vuelta totalmente, cambiar de chip. Es decir, tienes que volverte pagano. No tienes alternativa, estás dominado. Y no termina ahí, porque en los versículos 6 y 7 dice: entre ellos, entre estos chicos que fueron escogidos, estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que eran de la tribu de Judá. Obviamente, eran nobles. A estos el jefe de los eunucos puso nombres: a Daniel, Belsasar; a Ananías, Sadrac; a Misael, Mesac; y a Azarías, Abednego. ¿Y qué tiene que ver que le cambien los nombres? Mucho, muchísimo. Porque los nombres que ellos tienen, Daniel significa, el Daniel es un nombre hebreo que significa Dios es mi juez. El rey dijo: no te llamarás así. Ahora tendrás que llamarte Belsasar, o Bel, el dios Bel, el jefe de los dioses, protege al rey. Así te vas a llamar ahora. Ya no tu Dios, sino mi Dios. Vas a llevar el nombre de mi Dios. ¡Qué fuerte! Ananías, su nombre significa Dios es bueno. Me encanta esa frase, Dios es bueno. Es una realidad. Y él llevaba ese nombre, Dios es bueno. ¿Cómo te llamas? Dios es bueno. Si hubiésemos sido nosotros, le hubiéramos dicho amén al nombre, ¿verdad? Cuando nos presentaran a él. Ahora el rey dijo: no, te vas a llamar Temo Arrak, el dios sol. El otro se llamaba Misael. Ese nombre muy bonito, mi hermano se llama así. Y significa ¿quién como Dios? ¿Quién como Dios? Dios único. ¿Quién como Dios? No, dijo el rey, ¿no? Te vas a llamar Mesac. ¿Quién como Acú? No quien como tu Dios. Y Azarías, otro nombre bonito, Dios me ayuda, significa. No te vas a llamar así. Ahora te llamarás Abednego, o siervo, súbdito del Dios Nego, del Dios del fuego resplandeciente. Los 4 dioses principales están allí. Una reeducación total, ¿verdad? Total. Lo que coman, lo que estudien, lo que hagan y aún cómo se nombren. Olvídate de tu Dios. Ahora tienes mis dioses. Esto es fuerte, muy fuerte. ¿Cuántos chicos eran? No sabemos. Se mencionan 4, dice, entre ellos, entre ese grupo de chicos que fueron y se escogieron para esto, 4 destacan. Estos 4. Ahora, estos 4 tenían convicciones. En lo profundo, Daniel podría llamarse ahora Belsasar, pero en lo profundo, él se llamaba Daniel. Él podría, el otro podrían llamarle Sadrac. Sin embargo, él se seguiría llamando Dios es bueno. El otro, Mesac, se seguiría llamando en su interior Misael. No podría ser de otra manera. ¿Quién como Dios? Y el otro se seguiría llamando Azarías, aunque los paganos le llamaran de otra manera. ¿Cómo sabemos eso? Versículo 8, perdón. Daniel hizo el propósito de no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligara a contaminarse. Mira, aquí hay un juego de palabras entre el versículo anterior, el 7, y este. El versículo 7 dice que el jefe de los eunucos puso nombres. Y en el versículo 8 dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Ese juego de palabras de puso y propuso también se puede ver en el idioma original, en el idioma hebreo. Es así, es un juego de palabras. En donde podríamos decir, se les impuso estos nombres. Pero Daniel se autoimpuso límites por sus convicciones. ¿Ya? El rey les obligaba a hacer esto. La orden del rey era esa. Pero él se auto-obligó a mantenerse en sus convicciones. Y por eso no querían la comida
aunque fuese la comida del rey. Por eso no lo quería. Es que él no estaba dispuesto a cambiar de ninguna manera. La pregunta aquí, si estamos hablando de convicciones, es: ¿las convicciones se pierden o es que nunca se tuvieron convicciones? Entonces, esto nos ocurre a nosotros cada día, todos los días. Cada día está en juego tus convicciones, en quién has creído. Y a veces, por menos que un plato de lentejas, decimos: ay, el hermano perdió la convicción. ¿Las tuvo? Las convicciones verdaderas no se pueden perder. Es lo que está sucediendo con estos 4 chicos. No van a perder sus convicciones. No las van a vender. No se negocia. Aquello en quien o en que hemos creído. ¿Cuál es tu Dios? Porque si tu Dios es el de Daniel, mantente firme en tus convicciones. Mantente totalmente firme, sin miedo. Porque versículos 9 y 10 dice: Dios hizo que Daniel se ganara la benevolencia y el favor del jefe de los eunucos. Aunque éste le dijo a Daniel: tengo miedo de mi señor el rey, pues os ha asignado lo que tenéis que comer y beber. Si os encuentra más demacrados que el resto de los jóvenes de vuestra edad, haréis que me juegue la cabeza ante el rey. Miedo, por supuesto. Este rey es el rey. Él tiene la ley. Él es la ley. Y si dice muera este, muere ese y ya está. Ahora, ¿cómo contradecirle al rey? El rey ha dicho: quiero esto para estos chicos. Y viene uno y dice: pues yo no quiero. Yo quiero comer verduras. Vaya chico este que quiere comer verduras. Pero dice: Dios está actuando a favor de los que no están dispuestos a perder sus convicciones. Y le cae bien al jefe de los eunucos. Y confías al jefe de los eunucos, pero tengo miedo. Este tema de las convicciones, podríamos pensar: ¿y Daniel tendría miedo? Yo creo que sí. Era como tú y yo. ¿Te hubiese dado miedo a ti? Hombre, ¿a quién no? Pero las convicciones van más allá de mi persona. Mis convicciones respecto al Dios en quien he creído o a quien sirvo son mucho mayores, más importantes que mi propia vida. Por eso el apóstol Pablo decía: ya no vivo yo, he renunciado a mí mismo. Cristo vive en mí. Wow, pero eso es fuerte, ¿verdad? La hora de la verdad es muy duro. Versículos 12 y 13 dice: te ruego que hagas la prueba con tus siervos durante 10 días, que nos den legumbres para comer y agua para beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la porción de la comida del rey, y haz después con tus siervos según lo que veas. Mira, las convicciones es que lo arriesgas todo. Así que le dice con certeza: mira, prueba. Dame de comer, danos de comer legumbres, después haz la prueba y haz lo que tú quieras. Y ese haz lo que tú quieras, es una cuenta abierta. Es una caja, un tesoro abierto para todos. Haz lo que quieras. Y lo que quieras puede significar inclusive, y si no te parece, nos puedes matar. No arriesga todo. Así son las convicciones verdaderas, genuinas, reales. Sostenerse en esas convicciones, entonces, es arriesgarlo todo, pero con la certeza que Dios está con nosotros, que Dios está a favor de los fieles. Y efectivamente, Dios se glorifica en aquellos que tienen convicciones firmes. Y si ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, entonces mi interés, mi deseo debe ser la gloria de Dios. Por eso, leemos versículos 14 al 16 y dice: él, es decir, el jefe de los eunucos,
aceptó su propuesta y los puso a prueba durante 10 días. Y al cabo de los 10 días, el semblante de ellos era mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida real y el vino que hacía beber y les daba legumbres. Es interesante, ¿no? Como Dios bendice al que persevera en ser fiel a Él. Dios lo bendice. El rostro de ellos era más saludable que los que supuestamente comían bien. ¿Cómo sucedió eso? Porque Dios está bendiciendo a los que perseveran en serle fiel. Versículo 17 dice: a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel en particular entendía de visiones y de sueños. Es decir, que estos sobrepasaron las expectativas. Si el rey quería chicos excepcionales, estos eran mucho más que excepcionales. Eran fuera de serie, totalmente. Dice que Dios les dio conocimiento e inteligencia. Cuando dice que Dios les dio conocimiento, esa es una palabra que se usa mucho en términos comerciales. Es como cuando una empresa está ganando terreno y gana tanto que su competencia se va viendo en disminución. ¿Ya? Dios les está dando un conocimiento tal que cualquier inteligente aquí se ve como nada. Ese es conocimiento en ese sentido. E inteligencia, dice. Y tiene que ver eso con la sabiduría y prudencia. Por lo tanto, estaban sobrepasando a todos los demás. Y más aún, Dios les da algo sobrenatural. Ellos son entendidos en visiones y sueños. Es decir, más de lo conocible. Los demás solo sabían las ciencias. Ellos mucho más que eso. Es impresionante, ¿verdad? Cómo Dios bendice a los que le son fieles. Porque ese es el tema ahí. Mantenerse en las convicciones. Y mira cómo termina la historia. Versículos 18 al 21 termina diciendo: pasado el plazo que había dicho el rey Nabucodonosor para que llevaran a los muchachos a su presencia, el jefe de los eunucos los llevó ante él. El rey habló con ellos, pero entre todos no encontró a ninguno como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. ¿Notas los nombres? Los nombres hebreos, no los nombres paganos. Así pues, permanecieron al servicio del rey. En todo lo que el rey les preguntó y que tenía que ver con cuestiones de sabiduría e inteligencia, los halló 10 veces más sabios que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino, es decir, los espiritistas. Así continuó Daniel hasta el año 1 del rey Ciro. Impresionante. Impresionante porque ese rey, más adelante, y en otra ocasión, en otro mensaje, vamos a hablar lo que entendió Nabucodonosor. Porque más adelante Nabucodonosor entiende, el Dios de ellos es el Dios verdadero. Y esta es la bendición que debemos buscar. No las viandas reales, no las riquezas. La bendición verdadera está en mostrarle al mundo que mi Dios es Dios. Que mi Dios es todopoderoso. Que mi Dios es mi juez. Que mi Dios es bueno. Que no hay quien como mi Dios. Que Dios me ayuda. Esa es la verdadera bendición. Y de eso va el tema de las convicciones. ¿En quién has creído? Busquemos esa bendición. Demostrarle al mundo quién es nuestro Dios. Para eso estamos en este mundo. No estamos para ganar cosas. Eso le toca a Dios, si nos quiere bendecir o no. Pero nuestra misión es enseñarle al mundo que hay un Dios verdadero, un Dios bueno. Vamos a orar. Padre que esté en los cielos, qué pasaje más impresionante, Señor. También retador, por supuesto, porque nos hace pensar cómo están nuestras convicciones. Señor,
Entendemos que hay mucho camino que recorrer, que tenemos que trabajar mucho más. Hay un Dios que presentarle al mundo. Pero ayúdenos, Señor, para que nuestra certeza acerca de este Dios cada vez sea más firme. Y que podamos ver cómo usted va abriendo camino para que podamos mostrarle al mundo la realidad de este Dios que el mundo ha decidido negar. Ayúdenos, Señor. Ayude a su iglesia. Y ayude a cualquiera a venir, Señor, a entender este mensaje del Dios vivo, verdadero, real, genuino. Dios bueno, Dios maravilloso, único. No hay como usted. Ayúdenos, Señor, a ser ese tipo de personas, con convicciones firmes, convicciones que no se pueden negociar. Por eso oramos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor os bendiga, hermanos.